Hay crímenes que estremecen por su crueldad, otros por su complejidad, y algunos por quien los comete. La historia que estás por escuchar es una de las más perturbadoras del Reino Unido. Una historia que desafió a policías, psicólogos, jueces y a todo un país, porque los asesinatos fueron reales. Las víctimas fueron reales, y la responsable solo tenía 11 años. Esta es la historia de Mary Bell, la niña psicópata de Newcastle. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Scotswood, un barrio pobre e industrial al norte de Inglaterra. Un lugar duro, violento y rodeado de fábricas abandonadas. Su madre, Betty, tenía solo 16 años cuando Mary nació. Era adicta a las drogas, al alcohol y al dinero fácil. Se dedicaba a la prostitución y solía desaparecer por días. Su padre, Billy, era un delincuente habitual. En la comunidad se decía que jamás había trabajado excepto para robar. En esa familia, Mary no tenía infancia, tenía supervivencia. Según informes posteriores, desde los 4 años, su madre la prostituía. A los 5, Mary ya había sufrido más abusos físicos y psicológicos que la mayoría de los adultos jamás verían en una vida entera. Y en su escuela, los profesores notaban algo inquietante. A Mary no lloraba, no reía, no reaccionaba. Parecía desconectada del mundo, pero cuando reaccionaba era con violencia en golpes, amenazas en empujones a otros niños desde alturas, intentos de asfixia por juego. Mary creció con un mensaje grabado en su mente: la vida duele, la gente hieren y nadie vendrá a salvarte. Con solo 10 años, Mary ya era conocida en el barrio como la niña problemática. Rompía ventanas sin motivo, asfixiaba animales, encendía pequeños incendios para ver qué pasaba, y manipulaba a niños aún más jóvenes para que la siguieran. Su mejor amiga era Norma Bell, una niña mayor que Mary, pero con discapacidad intelectual. Esa mezcla era peligrosa. Norma quería complacer, Mary quería dominar en un dúo perfecto para resultados trágicos. El 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir 11 años, Mary Bell cometió su primer asesinato. La víctima fue Martin Brown, un niño de 4 años, pequeño, tímido, dulce. Martin jugaba solo entre edificios abandonados de Newcastle, un lugar donde los niños pasaban horas sin supervisión. Ese día, Mary lo siguió. Entró detrás de él a una casa derrumbada y lo estranguló con sus propias manos. No hubo gritos, no hubo resistencia prolongada. Mary sabía exactamente qué hacer. Cuando la policía llegó, el cuerpo estaba tendido en el suelo, sin signos aparentes de violencia. Los oficiales pensaron que había sido un accidente, quizá una caída, pero Mary estaba ahí, a centímetros del cadáver. Los vecinos dirían luego que la vieron sonriendo, observando, como si analizara la escena del crimen. Como si matar a Martin no hubiera sido suficiente, Mary regresó días después a la escuela y presumió, les dijo a sus compañeros: yo maté a ese niño, y me gustó. Los niños la ignoraron, pensando que era una broma. Pero los profesores notaron algo inquietante. A Mary no hablaba del asesinato con miedo, tristeza o emoción, lo hacía con orgullo. Mientras tanto, la policía aún insistía en que la muerte de Martin había sido accidental. Pero el barrio comenzó a inquietarse cuando, semanas después, alguien irrumpió en la guardería local. Romper una ventana era normal, pero lo que encontraron adentro no lo era. Las paredes exhibían notas escritas con letra infantil. Yo maté a Martin Brown. Volveré a matar. Cuiden a los niños. Los policías archivaron el caso como vandalismo. Nunca pensaron que una niña de 11 años pudiera estar detrás. El 31 de julio de 1968, Mary Bell volvió a matar. Esta vez, la víctima fue Brian Howe, un niño de 3 años. Un bebé. Brian jugaba con familia y amigos cerca de su casa. Cuando Mary lo atrajo con un truco simple, le pidió que la acompañara a buscar una pieza para su bicicleta. Brian
aceptó confiado. Ella lo llevó a un terreno baldío. Allí lo estranguló, pero esta vez, Mary fue más lejos. Cuando la policía encontró el cuerpo, Mary había mutilado el cadáver. Había hecho cortes en la piel del pequeño Brian con una navaja y sobre su abdomen había grabado una letra, un M. Pero la forma de la letra preocupó a los investigadores. Estaba hecha torpemente, como por manos pequeñas, manos de niña. Además, cerca del cuerpo encontraron mechones de pelo cortado y marcas de presión en la garganta, que según forenses, coincidían con dedos infantiles. Por primera vez, la policía consideró lo impensable. El asesino podría no ser un hombre, ni un adolescente, ni una niña. En los días posteriores al asesinato, Mary actuó de forma inquietante. Se presentó en casa de la familia Howe. Habló con la madre del niño asesinado. Le preguntó, ¿quieres que vaya a ayudarte a limpiar la sangre? La mujer quedó paralizada. La policía, al enterarse, tomó nota. Era demasiado extraño. Luego, Mary fue vista en el funeral de Brian mientras todos lloraban. Ella sonreía, observaba el ataúd, pequeño, blanco, con una serenidad escalofriante, como quien observa una obra terminada. Esa imagen fue clave. El comportamiento de Mary no era normal. No era el comportamiento de una niña confundida. Era una niña que disfrutaba del caos. Finalmente, un niño del barrio dijo haber visto a Mary jugando con Brian el día de su asesinato. La policía interrogó a Mary y a Norma por separado. A Norma lloró, se quebró. Dijo que Mary era la responsable, que ella había sido testigo, que Mary disfrutaba apretar cuellos. Mary, en cambio, reaccionó con una mezcla de calma y arrogancia. Ann sonrió, dio versiones contradictorias. Inventó historias imposibles. Y cometió un error fatal. La policía no le había dicho todavía cómo había muerto Brian Ann. Pero Mary describió detalles que solo el asesino podía conocer. Dijo que lo habían estrangulado fuertemente, que tenía marcas en la piel, que había sangre. La policía la miró en silencio. Ella había olvidado un punto crucial. A los medios aún no habían revelado nada. Esa declaración la condenó. El 5 de agosto de 1968, Mary Bell, de 11 años, fue oficialmente acusada del asesinato de Brian Howe y del asesinato de Martin Brown. Durante su arresto, Mary no lloró, no preguntó por su madre, no preguntó por un abogado. Solo dijo, ¿eso es todo? Los policías nunca olvidaron esa frase. El juicio comenzó en diciembre de 1968. A la prensa explotó. Era la primera vez en la historia moderna que una niña tan joven enfrentaba cargos por asesinato. Los psicólogos describieron a Mary como inteligente, fría, manipuladora, sin empatía, capaz de violencia extrema. Un psiquiatra la llamó un ejemplo clásico de trastorno psicópata infantil. Durante las audiencias, Mary mantenía la mirada fija, no mostraba emociones, solo se tocaba el pelo y sonreía cuando hablaban de ella. Norma, en cambio, lloraba, negaba, decía que Mary la obligó a participar. El jurado deliberó por horas. El país seguía el caso con terror. Finalmente, Mary Bell fue declarada culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida debido a su trastorno mental. Norma fue absuelta. Mary sería enviada a un centro de detención de máxima seguridad para menores, un sitio reservado para los casos más peligrosos. Tenía 11 años. Mary pasó su adolescencia en instituciones psiquiátricas y correccionales. Aunque era una niña, necesitó aislamiento, porque incluso dentro de prisión era considerada una amenaza. Intentó escapar varias veces, manipuló otras internas, agredió a personal médico, pero su mente también mostraba inteligencia. Leían, escribía, observaba a todos con un interés casi clínico. Algunos profesionales creían que aún podía salvarse, otros decían que no había nada que hacer. Años después, Mary Bell quedaría embarazada dentro de la institución, en circunstancias nunca aclaradas. El gobierno británico lo mantuvo en secreto
para evitar escándalos. En 1980, a los 23 años, Mary Bell fue liberada. El público estalló en protestas. Muchos no podían creer que una asesina infantil estuviera nuevamente en las calles. Pero la ley era clara. Había cumplido su sentencia. Mary recibió una nueva identidad, protección policial, y se mudó a una región desconocida del Reino Unido. Años después, tuvo una hija. La niña creció sin saber quién era realmente su madre. Cuando los tabloides descubrieron su ubicación en los años 90, la persecución mediática fue tan grande que el gobierno tuvo que otorgar a Mary y a su hija protección permanente, similar al programa de testigos. Hasta hoy, nadie conoce su identidad ni su paradero. El caso de Mary Bell abrió preguntas que aún inquietan. ¿Puede un niño ser un psicópata? ¿El mal nace o se hace? ¿Es una niña víctima o monstruo? ¿Mary era responsable o producto de una infancia inhumana? Muchos sostienen que Mary fue resultado de los horrores que sufrió. Otros creen que incluso un niño normal no podría hacer lo que ella hizo. Pero hay algo que nadie discute. Dos niños murieron, 2 familias quedaron destrozadas, y una niña de 11 años cambió para siempre la historia criminal del Reino Unido. Porque Mary Bell no mató por accidente, no mató por impulso, no mató por rabia, mató porque quiso, porque podía. Porque el dolor, para ella, era un juego. Si esta historia te impactó, suscríbete a Archivos Oscuros y déjame un comentario. ¿Crees que Mary Bell nació psicópata o fue creada por su entorno? Te leo abajo, y recuerda, a veces, los monstruos más peligrosos vienen en cuerpos pequeños.